¿Crees que puedes ser capaz de manejar tus pensamientos? ¿Crees que tus pensamientos subyacen simplemente de ti o que tú eres tus pensamientos, que son parte natural de la identidad? Tengo un podcast pasado en el que hablé sobre la mente humana y cómo se configura a partir de las experiencias y los recuerdos de nuestra vida. Y cómo esto de alguna forma se convierte en el insumo primario y fundamental de tus pensamientos. Sin embargo, el siguiente paso es, ¿realmente puedo manejar mis pensamientos? ¿Cuáles son estos acontecimientos, hechos, estímulos, desde un punto de vista físico, biológico, químico incluso, que pueden alterar o cambiar nuestros pensamientos? Es importante que nosotros entendamos una ecuación de conducta primaria: pensar, sentir y hacer. Los seres humanos, de una u otra forma, antes de que hagamos algo, tuvimos una emoción gobernante a la que mucha gente le denomina motivación, que en realidad no es más que un impulso bioquímico que acelera la toma de decisiones o incluso podría también limitarlas. Voy a darte un ejemplo. Si es que nosotros estamos muy alegres, es probable que aceleremos la toma de ciertas decisiones arriesgadas en nuestra vida. Pero si en cambio, y por el contrario, tenemos miedo, es probable que tendamos a ralentizar, pausar o hasta evitar tomar ciertas decisiones que vendrían a ser acciones en nuestra vida. Sin embargo, ¿de dónde vienen tus emociones? ¿Cuál es la base principal de tus emociones? La base principal de tus emociones son tus pensamientos. Esa configuración primaria que ronda por nuestra cabeza. Esa aparente voz que vive dentro de nuestra cabecita y que parecería ser parte nuestra. Este proceso químico, biológico, eléctrico que hace nuestro cerebro a partir de toda la información y experiencia que ha guardado a lo largo de su vida. Debemos entender que este proceso es un proceso de tipo automático, es decir, difícilmente nosotros vamos a poder cambiar la naturaleza cognitiva de nuestro cerebro. La cognición se basa en un proceso de aprendizaje primario, como les decía, a partir de los conocimientos que nos han entregado o las experiencias que hemos vivido y su posterior relación con la realidad que estamos viviendo, la que no quisiéramos vivir o la que quisiéramos obtener. Nuestro cerebro siempre está haciendo esto. Incluso cuando vas a comer un plato de comida, el cerebro va a generar una premonición natural de lo que busca como espacio de bienestar, pero al mismo tiempo también va a tener una característica cognitiva primaria de lo que quiere evitar que suceda. Es decir, construimos una especie de idea de lo que vamos a vivir. A eso se le denomina expectativa primaria. Estas expectativas pueden verse afectadas por algunos elementos, y es que en el rasgo de conciencia encontramos la verdad y a partir de la verdad la libertad. ¿A qué me refiero con esta última frase? Cuando nosotros somos conscientes de cuáles son las bases y los botones primarios de nuestros pensamientos, va a ser mucho más fácil que los tomemos en cuenta el momento de dar o no valor a lo que estamos pensando. Nuestro cerebro no funciona de forma independiente. Nuestro cerebro es una suma de ingredientes. Haz de cuenta que nuestro cerebro tiene una receta para construir los pensamientos. Hay cosas que deben cumplirse y en la medida de que se cumplan, los pensamientos van a ser de calidad. Y en la medida de que estas cosas falten o se adolezca, es probable que tengamos pensamientos de baja frecuencia o de baja calidad. ¿Cuáles son estos estímulos? ¿Cuáles son estos botones? ¿Cuáles son estas bases o ingredientes primarios de tus pensamientos? Entonces, lo que busco con este podcast es que te vuelvas consciente de no solo el origen de tus pensamientos, sino la conducción fisiológica, química, eléctrica de los mismos. ¿Cuál es el primer ingrediente que tiene nuestro cerebro para construir los pensamientos?
El primer ingrediente que necesita nuestro cerebro es guardar información en el hipocampo cerebral. La memoria de largo plazo se ve estimulada por experiencias y conocimientos, como ya lo habíamos hablado, y se van amalgamando y traslapando incluso entre ellos, porque hay algunos que se pierden, se confunden, se integran, se mezclan entre ellos a lo largo de nuestra vida. Haz de cuenta que tienes un baúl de información en el que has guardado todo lo que has vivido. Algunas de estas cosas van a estar en la capa superior, que vendría a ser la parte consciente. Hay una zona del cerebro que se encarga de procesar la información que se llama corteza singular, y esta zona busca siempre la información en nuestra memoria, y lo que primero va a tomar evidentemente es lo que está más fresco o más arriba o más en la superficie, que vendría a ser las zonas conscientes. Lo que pasa primero como información a la conciencia es lo de recuerdos primarios o recuerdos emocionalmente más impactantes. Si tuvimos un acontecimiento complejo en nuestra vida, es probable que esto esté en la superficie del baúl y sea tomado como primer recuerdo. Es por eso que la autoestima de una persona siempre se ve afectada por sus recuerdos negativos, y algunos de ellos los más recientes. Aunque nosotros digamos que desde pequeños fuimos malos para hablar en público, lo que más recordaremos son aquellos episodios que recientemente nosotros no pudimos generar una actividad solvente de hablar en público. Entonces, comencemos por entender que nuestro cerebro tiene una cantidad de información, y es ahí donde inserto justamente el primer tip para manejar. ¿Cuál es la información que actualmente estás manejando? ¿Cuáles son esos temas que estás tratando? ¿Cuáles son esos temas que te están cautivando últimamente en los últimos 6 meses? Es mucho tiempo, quizás en el último mes o los últimos 2 meses. Entendamos que a pesar de que nosotros tenemos una construcción de pensamiento de toda nuestra vida, la información que nosotros estamos viendo cada día, y sobre todo en los últimos días, va a ser la información que nuestro cerebro va a utilizar para procesar absolutamente todo. De hecho, hasta tus sueños, que son esos espacios en los que el cerebro ordena la información en esta librería, mientras estamos durmiendo, también van a estar matizados por esta información que estás captando a partir de tus sentidos. Entonces, más que las cosas que nos pasan, hay que comenzar a tomar conciencia de cuáles son las cosas que estoy cargando últimamente. Si es que estamos matizados, por ejemplo, por ver noticias negativas o complejas en los medios de comunicación, es muy probable que nuestro cerebro tenga como eje primario de insumo de pensamiento cognitivo la mala noticia. Entonces, es probable que el momento que tú tomes el auto y vayas a salir a la calle, o que simplemente estés saliendo a la calle en la noche para hacer algún tipo de compras, y sales a pie para salir caminando, tu cerebro acuda como base primaria de pensamiento a esos acontecimientos nefastos que has estado viendo, y pues con ello comiences a construir una realidad. Es decir, comienzas a fabricar una expectativa primaria de lo que quieres vivir y de lo que no quieres vivir. Esto termina siendo la primera base y base fundamental del todo. Hacer un análisis desde un punto de vista general primario de qué es lo que estoy pensando a partir de cuál ha sido la información que he cargado en las últimas 2 semanas, en la última semana de mi vida, y cómo esta se está relacionando con toda la información que he venido teniendo a lo largo de mi vida como ser humano desde mi infancia, porque todo se mezcla y vas a comenzar a encontrar una especie de algoritmo interno de cómo se fabrica tu pensamiento a partir de lo que te enseñaron en casa, de lo que aprendiste en el colegio, en la escuela, en las empresas donde has trabajado, dependiendo de tu edad, y obviamente los últimos estímulos. Todo esto se configura un algoritmo de pensamiento primario, teniendo como resultado una construcción de realidad premeditada, una construcción de realidad expectativa primaria. A esto debemos sumarle una segunda instancia. En esta segunda instancia van a estar las personas que nos rodean.
parte o insumo también de nuestros pensamientos, parte o insumo de nuestra relación de realidad constructa, va a ser la gente que nos acompaña. No en vano, Jim Rohn tiene una frase que dice: somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Y entendamos que estas relaciones no solamente se dan a partir de ejes sociales, personales, cercanos, físicos, sino también de WhatsApp. ¿Cuáles son esas personas con las que más te escribes en WhatsApp? Hoy existen aplicaciones incluso con las que podemos encontrar historiales en los que podemos ver quiénes son las personas que más están influyendo en nuestra vida a través de WhatsApp, a través de redes sociales y también en nuestro círculo social. Comenzarás entonces a entender que muchos de los valores, las formas de pensar e incluso a veces hasta las formas de actuar de estas personas van impregnándose como improntas de conducta también en nuestro cerebro. Es así como, además de toda la información que has estado revisando, además de todas tus experiencias vividas, son las personas que te rodean las que también van a generar estímulos primarios de pensamiento. Y con ello, como les dije, después de emoción y con ellas de acción. Pero estamos en la fase del pensamiento. Segundo rasgo de conciencia importantísimo dentro de lo que tiene que ver con mi pensamiento constructo es el mapa social que me rodea, mi ecosistema humano y digital, que también va a impactar, influir e incluso determinar tus pensamientos. Seguimos avanzando entonces en la ecuación con estas dos primeras variables. La primera, tu baúl de información consciente, en cuya superficie están los acontecimientos cercanos y en el fondo los acontecimientos más lejanos que terminan siendo incluso base de configuración de los cercanos. Y después tu capital social. Entonces comienzo a tomar conciencia como ser humano y digo: ahora comienzo a entender por qué pienso lo que pienso. Más que seas tú lo que piensas, es este algoritmo natural de funcionamiento interno de nuestro cerebro que al mezclar estas variables comienza a configurar imágenes o futuros basados en los pasados y en los presentes, en los entornos, en los ecosistemas y también de una u otra forma en las realidades de otros. Y vamos con el siguiente estímulo, muy importante. Hay gente que cuando hace trabajos conmigo de mentoring me dice: Daniel, yo no sé, a veces amanezco mal. Daniel, hoy he tenido un mal día, hoy ha sido un día complicado, hoy es un día de esos que me levanté con el pie izquierdo, con el respeto de los zurdos, porque no tiene absolutamente nada que ver. Esto es una premisa casi de la Inquisición, donde se decía incluso que los derechos son diestros y los izquierdos son siniestros. Pero le estamos dando básicamente un matiz a nuestra vida de que algo está como caminando o andando mal con nosotros en ese día. Cuando nosotros hacemos un análisis desde un punto de vista bioquímico en la parte cerebral, va a haber una afectación normal y natural por el número de horas que dormiste en la noche pasada. Es decir, para ponerles un ejemplo, si es que hoy, por ejemplo, fuese día martes y yo comienzo a tener pensamientos complejos, estos pensamientos, además de tener una base cognitiva, además de tener un ecosistema social de incubación, van a tener necesariamente una implicación o un robustecimiento a partir de las horas de sueño. Si es que tu cerebro no logró ordenar la información en la noche o no logró alcanzar lo que se llama el sueño REM, que es el de movimiento ocular acelerado, en donde nuestro cerebro tiene ondas que permiten alinear la información, que permiten generarnos bienestar a partir de, no digamos como un descanso cerebral, porque el cerebro nunca descansa, pero sí bajar las frecuencias del estrés y las hormonas del estrés. El cerebro logra acomodar la información de una forma ordenada y por ende nos generan pensamientos mucho más propositivos para el siguiente día. Si es que tú dormiste mal un día, y voy a ser muy claro, es muy probable que la calidad de información que manejes al día siguiente sea una calidad de información compleja, difícil.
Porque tu cerebro, primero, no tiene ordenados los pensamientos. Segundo, al no haber bajado los niveles de cortisol, que es la hormona de la atención que nos sirve para estar despierto, es decir, tuviste cortisol a horas que no debía estar el cortisol en tu cerebro, este químico lo que va a provocar es que exista una sobrecarga de cortisol al día siguiente, lo que va a provocar como hormona de la atención en niveles normales, se convierte en la hormona del estrés en niveles superiores a lo normal. Es por eso que el cerebro va a tener una mayor propensión de búsqueda de información negativa, de predisposición paranoica de entorno, como que la gente nos está queriendo hacer daño, y obviamente también con estos dos factores de una baja natural de autoestima temporal que va a impactar en la forma como nos vemos y cómo vemos la realidad que nos rodea durante el día siguiente. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con las horas de sueño, porque el sueño terminará siendo uno de los progenitores naturales de tus pensamientos al día siguiente. Carga horaria mínima a dormir son 6 horas. Es mejor si son 8. Si tienes menos de eso, es probable que estés muy propenso a pensar mal, sentirte mal, actuar mal y obtener realidades que no buscabas. Días perdidos que además pueden volverse complejos para el resto de la semana, porque una mala decisión puede terminar por afectar el resto de la semana, aunque el día siguiente duermas bien. Me voy al siguiente elemento. El siguiente factor es la alimentación. Qué importante que es tener la barriguita llena. Barriga llena, corazón contento, decía la frase, y esto termina siendo también así. Uno de los estimuladores del cortisol, uno de los estimuladores del estrés es el hambre. ¿Y por qué? Básicamente porque cuando nuestro cuerpo está necesitando ingestas de carbohidratos, de proteínas, de vitaminas, va a generar o va a despertar un estado de vigilia natural que puede llevarnos incluso a la supervivencia. Es por eso que los restaurantes vienen a ser los centros en donde existen mayores niveles de discusión, cuando las personas llegan con muchísima hambre y no son atendidos o no son atendidos de forma óptima, o los platos tienden a demorarse demasiado. Vamos a tener una propensión natural a un estado de supervivencia cerebral, un acortisolamiento, es decir, el cerebro se llena de cortisol y una vez más de estrés, y va a comenzar a mirar la realidad de una forma diferente y con ella fabricar también momentos difíciles. Es por ello que estas reuniones alargadas o ampliadas en las empresas donde se dice no se preocupe, almorzamos más tarde, pueden comenzar a complicar las decisiones de las personas porque los procesos químicos del cerebro están siendo afectados por el exceso de hambre. La falta de ingesta de alimento va a complicar notablemente también no solo tu rendimiento, que termina siendo como la suma de acciones, sino principalmente tu pensamiento y con ello tus emociones. Entonces tenemos un cuarto elemento, un cuarto factor que es directamente el hambre. Este vendría a ser otro problema y al cual sumamos el último, que son las pausas y los espacios de hidratación. Nuestro cerebro funciona con oxígeno, pero también funciona con agua. Un cerebro que necesita, después de hacer procesos cognitivos complejos, generar espacios de pausa en los que pueda cambiar de actividad, reconfigurar sus procesos cognitivos, y es mejor si incluso a esto se les acompaña con la ingesta de agua. Recordemos que nuestro cerebro consume el 80% del agua de nuestro cuerpo en el ejercicio cognitivo natural que tiene. Si es que nosotros no estamos teniendo espacios en los que paramos, respiramos y tenemos ingesta de agua, esto también podría afectar o complicar los pensamientos y la forma como ves tu realidad. Partamos entonces, y para ir cerrando, de la premisa que nosotros no somos lo que pensamos, pero sí podemos terminar obteniendo lo que pensamos. Se habla mucho de los mapas de creencias cuando nos dicen que las personas tienen creencias limitantes y creencias expansivas. Las creencias limitantes nos llevan
a pensar que hay cosas que no vamos a poder hacer a partir de lo que hemos guardado como información en nuestra mente en meses, años, días, semanas pasadas. Mientras que las creencias expansivas son aquellas que en cambio basan o buscan información en donde lo hemos logrado. Esto configura un eje de confianza, con ello se desarrolla un talento consciente y con esto disparamos pues acciones en pro de resultados, a lo que se le llama efectividad, es decir, hacemos cosas que tengan efectos positivos sobre los objetivos, efectivo. Sin embargo, esta situación, esta configuración base natural de la programación neurolingüística está totalmente incompleta si es que no tomamos en cuenta que somos la suma de las 5 variables anteriores. Con lo que estoy básicamente dejándote un manual de ecuación de 5 variables que debes tomar en cuenta el momento en el que venga un pensamiento difícil. Nos dicen que a los pensamientos hay que dejarlos pasar. Déjalos pasar, déjalos pasar. Es mejor estar consciente de dónde vienen para que su paso sea más fácil. Porque el proceso de pensamiento difícil, complejo o negativo va a alterar nuestro cuerpo, va a somatizar en nuestro cuerpo y por ende, aunque podamos, entre comillas, dejarlo pasar, nos va a restar calidad de vida y con ello nos va a generar malestar. El impulso de tener pensamientos negativos es natural en el cerebro por un eje de supervivencia, porque al cerebro no le interesa ser feliz, le interesa no sufrir y con ello mitigar acontecimientos pasados difíciles, y es por ello que te presenta primero ese escenario. Pero si a esa característica natural le sumamos información difícil, de noticias complejas o de espacios en donde estamos todo el tiempo viendo de qué nos vamos a morir o si se vienen las últimas horas de la humanidad o los problemas políticos de la sociedad que no podemos definitivamente manejarlos, si a eso le sumamos un grupo social que además se constituye en una tribu del negativismo en nuestra vida, si a eso le sumamos no haber dormido bien o no tener horas de sueño reconfortantes, ya hablaremos un poco sobre el sueño en siguientes podcasts y cómo mejorarlo. Si a eso le sumamos que no estamos comiendo bien o que estamos comiendo exceso de grasa, exceso de glucosa, exceso de azúcar que inflama el cerebro, y si a eso le sumamos no parar porque pensamos que la eficiencia se basa en hacer las cosas sin pausas y no tenemos ingestas de agua, es probable que la gente te diga amargado, negativo o que tú mismo te veas de esa forma, matando o limitando tu autoestima. Mi nombre es Daniel Sánchez Pazimiño. Una vez más, paso por aquí para dejarles información que espero sea relevante y de mucho valor para ustedes. Porque si cambiamos sus pensamientos, cambiamos sus emociones. Y esto es una forma de afectar tus niveles de felicidad. Y si cambiamos tus emociones, cambiaremos tus actos y con ello tus resultados, con lo cual te conviertes en un agente de cambio positivo y de construcción para la sociedad y para los demás. No eres tus pensamientos, pero sí puedes tener conciencia de ellos. No eres tus pensamientos, pero sí puedes alterarlos. Comiendo, respirando, hidratándote y tomando conciencia de la importancia del descanso en tu vida. Conozco personas que son neuróticas que simplemente cambian su calidad de vida durmiendo y comiendo mejor. Si a esto le sumamos un sexto o bonus, que es el ejercicio, las hormonas como la endorfina, oxitocina, serotonina, que son las hormonas de la confianza, comenzarán a entregar mayor potenciamiento a tus talentos, porque una persona confiada es una persona que se mira como alguien que puede. Y hay químicos en nuestro cerebro que se disparan a partir del ejercicio que robustecen este pensamiento basado en la fe personal, la confianza. Les dejo un fuerte abrazo, me pueden encontrar en cualquier red social
y nos estaremos viendo la próxima semana. Mi nombre, Daniel Sánchez, Paz y Miño.